Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Noticias. Política. Aníbal Fernández le pidió a los ministros del Mercosur combatir la matriz económica del delito organizado. El ministro de Seguridad lo dijo al encabezar la 49ª reunión de ministros del Interior y Seguridad del bloque, realizada bajo la presidencia pro tempore de la Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Ante sus pares, el ministro pidió enfocar esfuerzos para desarmar la matriz económica y hacerlo coordinadamente, algo que reportará resultados positivos en el futuro. Durante la jornada también se declaró a los delitos ambientales como área prioritaria de cooperación regional, según informó la cartera de seguridad. Sociedad. El líder del rescate de niños en la selva colombiana agradece a la espiritualidad indígena. El general Pedro Sánchez afirmó que se enfrentó a una de las operaciones más desafiantes de su carrera y destacó que los hermanos resistieron en la selva como sus hombres mejores preparados. Encontraron la aeronave el 15 de mayo y 3 días después recogieron evidencias como el tetero, las tijeras, el moño, un refugio, un maracuyá recién comido y huellas muy recientes de unas 24 o 48 horas. Agregó que inmediatamente movieron más tropa e infiltraron por rapel operadores especiales a los que les dijeron que no debían parar hasta encontrar a los 4 menores. Internacional. Anthony Blinken afirma que irá a China para que Beijing evite errores de cálculo. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos dijo que el objetivo del viaje también es abrir líneas directas de comunicación para que los dos países puedan gestionar la relación de manera responsable, lo que incluye abordar algunos desafíos y percepciones erróneas. En un encuentro con la prensa junto a su par de Singapur, el secretario de Estado destacó que también pretende promover los intereses y valores de Estados Unidos, incluso transmitiendo directamente las preocupaciones sobre varios temas. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio. Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Viernes, Pimpi. Al fin viernes. ¿Y qué viernes? Llegaste. Porque se viene a full el fin de semana largo y nosotros ya con todos los motores en marcha por el tema de las elecciones, así que está buenísimo. Después contamos los actos. Queremos claro. recordar que hoy es 16 de junio también. Qué viernes. Qué viernes. Sí. El 68
yo no diría aniversario, ¿no? Se cumplen 68 años del trágico bombardeo a nuestra... Infame bombardeo, infame, la verdad. trágico. Sí, tremendo. Y como tantas de las cosas dolorosas y de las cosas extraordinarias de la década peronista, cuánto esfuerzo puesto por taparlas, ¿no? Por hacer que el pueblo las ignore, por sacarlas de la memoria colectiva, ¿no? Tremendo. Tal cual, vos fíjate que hoy yo fui a un acto en donde justamente plantearon esta cuestión de hacer una querella y hacer una investigación. Y sacar el nombre de Carranza en la estación de subte, por ejemplo, ¿no? Habría que sacar el nombre de Carranza, hacer un monumento que está oculto también, está invisibilizado frente a la Casa de Gobierno, ¿no? En la Plaza de Mayo, esa plaza que fue bombardeada, vilipendiada. Tremendo. Si vos te pones testigo a pensar, de tantas represiones, además, esa plaza, ¿no? Y tantas marchas, ¿no? La primera vez que se habló de eso como de manera oficial fue en el 2005. En la Casa de Gobierno, era presidente Néstor Kirchner. Uh-huh. A mí me impactó, se cumplían 50 años. Sí. Y a mí me impactó pensar que habían tenido que pasar 50 años para que se pudiera volver a hablar de eso, Adriana. Es muy duro. Y así todo, no es que ese homenaje y esa memoria se sigue trabajando. No, fíjate que comentaban que en las escuelas no existe. Exactamente. No existe. Se celebran los días, el día del perejil, sí, de la el papa, día de la remolacha, claro, sí. Cualquier cosa. Pero esa memoria se la oculta, se la tapa, se le niega a nuestro pueblo. De una manera sistemática. Antecedente del golpe, claramente, ¿no? Claro, preparatoria. Y de tantos otros. Exacto. Y de tantos otros, ¿no? De tantos otros. La muerte de civiles, y bueno, hemos sido un pueblo muy castigado, y también muy bravo, muy luchador, ¿cierto? Porque digo, la idea me parece que en estos eventos tan caros a nuestra historia y que queremos tener presente, no es victimizarnos. Claro. Es plantear, digamos, los costos que ha tenido en la historia argentina, pero la disposición que hemos tenido también de luchar por un modelo y de construir una patria justa, libre y soberana, ¿no? Y que pueda ser un ejemplo y que pueda ser y procuramos que vuelva a ser una esperanza, ¿no? En eso estamos ahora. En eso estamos, ¿no? Claro que sí. Habemos partido, habemos elecciones, sí, todo. Ya tenemos candidato en la ciudad y en la nación. ¡Wow, hermana! No nos para nadie. Bueno, después vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Ya lo vamos a invitar al programa. Voy a hacer, me parece que la cuestión nacional amerita mucho, ¿no? Tiene mucha fuerza hoy, ¿no? No solamente por la cuestión del acto electoral, que es una parte de nuestra historia y es una parte de nuestra militancia. Hay cuestiones más profundas. En el contexto internacional, no vamos a desarrollar esto porque es lo que generalmente aparece con fuerza en los medios, que es la contraofensiva ucraniana en la primera medianera, en esta alianza de primer orden entre Rusia y Estados Unidos, que está jugando cómo se posiciona en este nuevo orden internacional. También hay noticias con relación a la segunda medianera que me llaman la atención, porque Blinken finalmente viaja a China, va a estar este domingo y este lunes, y ha tenido ya, inclusive ha habido conversaciones previas con el ministro de Relaciones Exteriores de China, planteando la necesidad de que esta rivalidad que hay, digamos, entre Estados Unidos y China se resuelva de manera responsable, que se abran canales institucionales, mucha diplomacia. Claro. ¿Qué antecederá, ¿no? esta instancia diplomática y de conversaciones diplomáticas? Incluso estaban diciendo que, explorar nuevas formas de cooperación, tener abierto el canal de intercambio de los ministros de defensa también. Ajá. Es una medianera que está sumamente caliente, la China.
El viaje del secretario de Estado se había suspendido en febrero con el tema del globo espía. Es un viaje que había quedado pendiente, que se estaría retomando ahora en estos días. Vamos a ver cuáles son los resultados. Una cuestión es la vía diplomática y otra cuestión son las jugadas que se están dando en otro plano de las relaciones en el contexto internacional. Alemania explicitó su estrategia de seguridad nacional. Alemania forma parte de uno de los perdedores como integrante de la Unión Europea, donde planteó a China qué tema, ¿no? Que no me quedó, digamos, por un lado como socio, por el otro lado como competidor y por el otro lado como rival sistémico, ¿no? Todo junto. Es claro, una complejo, ¿no? Sí. Socio, competidor y rival sistémico. Claramente dice en algún momento que atenta contra los valores y los intereses de Alemania y de la Unión Europea, ¿no? Por el posicionamiento que ellos plantean que está teniendo China en el mundo. Pero bueno, evidentemente desde distintos bloques geopolíticos se está hablando de las dos medianeras, porque Alemania, cuando explicita esta cuestión, habla necesariamente de China y habla también de Rusia, que, digamos, dice que en el espacio euroatlántico es el enemigo central, Rusia. Claro. Esto lo está diciendo, pero que además... Y dependen de... Sí, claro que dependen de, pero que además dicen que este conflicto entre Rusia y Ucrania lo que ha hecho también es exponer la vulnerabilidad de la Unión Europea. Digo yo, no solamente la vulnerabilidad de la Unión Europea, sino expuso y puso en evidencia que la Unión Europea es uno de los perdedores. La Unión Europea es una de las perdedores en el nuevo orden internacional, sí, claro. En el nuevo orden económico internacional. Después planteó que la identidad y la inserción de Alemania está claramente en la Unión Europea, en la OTAN. Francia con una relación amistosa con los franceses, ¿no? Que digamos siempre históricamente no han sido de las mejores. Y con una fuerte alianza con Estados Unidos. Bueno, están candentes claramente estas dos medianeras en el orden geopolítico. América Latina no está tranquila, para nada. Más allá de las instancias electorales, ¿no? Tanto las experiencias que han transitado desde la socialdemocracia como desde el neoliberalismo, si miramos Ecuador y si miramos otros, por ejemplo Chile, Colombia, que Petro ganó hace poco, no estarían funcionando, ¿no? Haría falta realmente, me parece, un modelo de desarrollo como plantea nuestro Papa Francisco, que surja de las entrañas profundas y mestizas de nuestra Hispanoamérica, pero alejada de estos dos modelos que no nos han llevado a buen puerto. Y finalmente, digo muy, muy brevemente, hablar sobre el protagonismo que está teniendo India en este momento en el plano internacional. Hay que estar atentos y atentas a lo que sucede con India, que es la quinta potencia económica en el mundo, ha desplazado a China en población. Impresionante. Es impresionante. Tiene armamento nuclear. También es impresionante. Impresionante, es un dato a tener en cuenta. Tiene una población joven con capacidad de insertarse en el mercado laboral, lo que no acontece con China. China ha retrocedido de la política de tener un hijo, ahora plantea 2, incluso va por 3, porque, digamos, no tiene mano de obra para el mercado laboral. Mira vos. Fíjate vos. En cambio, la India sí la tiene y, digamos, tiene un lugar estratégico en Asia y en el Indo-Pacífico. Digo, es un lugar estratégico a tener en cuenta. Y el juego que ha tenido, ¿no? Cómo está mirando las relaciones, por ejemplo, con lo acontecido entre Ucrania y Rusia. Ha salido beneficiada con el tema del petróleo,
Rusia le ha vendido. El tema de la India es que energéticamente está, digamos, en inferioridad de condiciones. El 85% de su demanda se satisface con la importación, o sea, tiene un problema. Cuando hablamos nosotros de los vectores energía y alimentos, China ahí no estaría en las mejores condiciones, pero ha importado de un modo muy barato el petróleo de Rusia, producto del conflicto, y es uno de los que en este momento le compra, el país que primero le compra petróleo a Rusia, China. Y Rusia se ha convertido en su primer proveedor de petróleo, y lo que ha hecho es refinarlo y después venderlo a Europa. ¿Viste cómo es esto? Que por un lado le cortan el petróleo ruso y por el otro lado entra el petróleo ruso. Pero lo interesante de esto también a tener en cuenta es que nuestra balanza comercial es favorable con relación a China. Exportamos a China. Hay industrias chinas en la Argentina. Bueno, digo, es un tema a tener en cuenta. En nuestro nuevo orden, digamos, el tema, la India. Me quedé mirándote. Te miré y dije, ay. ¿Qué dije? ¿Qué habré dicho? Gracias, Pimpi. Gracias, Pimpi, porque sin decirlo me dijiste todo. No me va la mentira, ¿vio? No me va la mentira. Me sale así por la cara sin querer. Somos así. Somos así. Bueno, así que bueno, nada. No quería interrumpirte, pero me quedé así. No, pero ya con tu mirada me di cuenta. Gracias, Pimpi. Ahí vemos que está Pablo. Ya está Pablo, qué bueno. Qué bueno, Pablo, tenerte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, acá Noche de Chicas. Sí, creo que... de chicas con Pablo. Pues creo ahora Pablo, sí, de chicas con Pablo. Claro. O Pablo con chicas. No, que no me escuche mi señora. Uy, cierto. ¿Cómo anda tu señora? Si decimos compañeras, un beso grande a tu... Ahí está, compañeras. Sí. Y anda con sigue todavía con el virus. Qué pena. Pero se está recuperando bien, yo creo que un par de días más ya está. Bueno, me alegro, mandale un abrazo. ¿Eh? ¿Y cómo andamos, Pablo? ¿Cómo está? ¿Cómo estás viendo la situación? Mira, las escuchaba con mucha atención. Ya, sabes que el mundo desde el siglo XIX, mirá dónde me voy, ¿no? Él tiene que parar, pero está buscando siempre un sistema que pueda regular las relaciones económicas y políticas entre los países. A ese sistema de regulación se lo llamó globalización. Bueno, nosotros, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo está el mundo ahora? La globalización ensayada bajo los auspicios, bajo la doctrina neoliberal, fracasó rotundamente. Y ya no tiene manera de volver. ¿Cómo es que fracasó tan rotundamente? Bueno, primero, la fantasía de dejar libre los movimientos de capitales, crearon crisis, primero en Turquía, después en Rusia, después en Indonesia, en nuestro país. Siempre que aparecía una crisis de este tipo, digamos, que no comprometía al mundo superdesarrollado, se decía, estos muchachos no están haciendo los deberes. Pero al final, estos capitales golondrinas, oil money, se ensañaron con Estados Unidos, en la que se conoce como crisis de las hipotecas. ¿Y por qué ahí empezó la defunción del neoliberalismo? Por dos razones. En primer lugar, porque los gobiernos tuvieron que salir a enfrentar la crisis. Tanto los bancos centrales como las tesorerías se olvidaron eso del libre juego del mercado, se olvidaron de la otra causa que decía los mercados saben más que los funcionarios, hay que dejarlo en libertad, los mercados financieros en este caso, y salieron a la desesperada a salvar las papas, la situación. Fue extraordinario la cantidad de dinero que pusieron como subsidio, ayuda, bueno, en fin. Fue el principio del fin de esa globalización creada
por el neoliberalismo. Y después, digamos que empezaron a enterrarlo ya cuando Trump dijo, bueno, América para los americanos. A vos me decís, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros ahora? Es muy fácil. El mundo está buscando un nuevo orden político y económico que pueda poner, digamos, reglar las relaciones entre los países económicos, las relaciones económicas, pero también que pueda establecer los límites entre las políticas nacionales y las políticas internacionales. Estamos entonces, yo diría, en una situación extraordinaria en el mundo. Y estos conflictos que vos también describís, y Pimpi, Guillermo, sobre las medianeras, ahora se le agregó otro foco de conflicto siempre latente en Medio Oriente. Hay que interpretarlos, para mí, una forma, porque se puede interpretar de varias maneras, pero una de ellas es porque se está buscando quién es o qué país es el que va a tener el liderazgo en la construcción de este nuevo orden político-económico. Y fíjate vos que se explica muy bien los problemas que tiene Estados Unidos o China con Estados Unidos. Porque ¿cuál fue la potencia que intentó desbancar a Estados Unidos como principal potencia mundial? China. Y hasta que no se dirima ese conflicto y no quede claro cuál es la potencia, va a ser muy difícil establecer ese orden económico y ese orden político mundial. Y fíjate que eso representa una extraordinaria posibilidad para el país, pero también es una extraordinaria amenaza. Porque si Argentina, como tantas veces lo ha dicho Guillermo, yo apoyo lo que él dice, y también lo he dicho, si Argentina elige mal, pues encima de que estamos mal, podemos estar mucho peor. ¿Y cuál es elegir mal? Y elegir mal es elegir China. Primero porque es poco probable que China pueda desbancar a Estados Unidos, a lo sumo podrán estar en una situación, como se llama en ajedrez de tablas, durante tiempo, pero es una situación que tiene que resolverse, porque el mundo no aguanta que haya dos potencias de esta manera sin dilucidar, sobre todo el mundo occidental, donde China ha querido meter manos y pies. No aguanta esta situación, se tiene que resolver de alguna manera. Ahora vos fíjate qué interesante. Está bien, nuestra clase política, la mayor parte de nuestra clase política, está, ¿cómo podemos llamarlo? Está obsesionada con el tema de cómo son las listas, que si voy yo primero, si vos vas primero, que vamos a las pasos, no vamos a las pasos. Pues yo te diría, ¿ustedes escucharon alguna definición de esta clase política respecto a lo que estamos hablando? ¿No parece extraordinario? Acá hay dos alternativas. O esa clase política, la cual absolutamente excluye obviamente al Partido del Principio de Valores, a Guillermo Moreno, y de otro punto de vista Milei, que también ha dicho, yo apuesto por lo que ha fracasado, que es el neoliberalismo. El resto de la clase política, ¿qué está haciendo? Según sea el próximo modelo de orden político-económico, así serán las posibilidades que tenga Argentina de desarrollarse. Así serán las posibilidades que no solo que tenga Argentina, las posibilidades que tenemos nosotros, el pueblo, nuestras familias, de poder desarrollarse, de poder... ¿Y dónde está esta clase política? Es extraordinario, ¿no? Tenemos dos alternativas. O es porque no saben, entonces no quieren abrir juicio sobre algo que no saben, lo cual sería extraordinariamente malo,
porque quiere decir que estamos en manos de gente ignorante. ¿Y cómo va a ser gente ignorante para poder llevar a buen destino el destino del país? O no quieren decir en qué lado de la balanza están. Así que bueno, les dejo estos pensamientos. Ahí la veo a Beatriz. Hola, Beatriz. Hola, es cierto que es un programa de compañeras y yo me colé en el programa. Así que bueno, ahí está. No te colaste lo que les para quería nada, decir. Pablo, por favor. Muy importante. Sos un columnista central en nuestro Yo te iba a preguntar cómo te cayó el comentario de la vicepresidenta ayer en Santa Cruz, ponderando que han aumentado la exportación de oro y plata, ¿viste? Y después dice, también hace falta... Extractivista, una economía... También hace falta, dice, exportar con valor agregado. Sí, por favor. Bueno, ¿en qué es que están apostando a modelos muertos, a modelos agotados. Tal cual. Así Argentina no va a poder progresar, pero es peor todavía. Así Argentina no va a poder vivir sin conflicto social. Claro, exacto. El conflicto social va a ser una parte fundamental de lo que se viene. Si verdaderamente estamos pensando que nos vamos a salvar con el oro, no sé cuánto oro tiene la Argentina, no me pareció, pero con el litio, vaca muerta y la pampa húmeda son necesarios. Pero si Argentina no juega un rol, porque tiene todas las capacidades y tiene la necesidad de ser un país industrializado, y bueno, claro, lo vamos a tener el problema en las calles. Y eso está completamente fuera del radar de los que están de esa crema de la política que, como vos bien decís, está mirándose el ombligo en una discusión menos que mediocre, y por supuesto ninguno de ellos tiene en la mira que hay una responsabilidad de volver a ser industrial a Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, Adri. No, tenemos la Telam. Noticias. Política. Criminalización de la protesta. La ministra de Trabajo anticipó que evalúa declarar inconstitucional la reforma de la Carta Magna en Jujuy. De esta manera lo decía Raquel Kelly Olmos en diálogo con Radio Nacional. Es extraño ver una reforma constitucional que pueda formularse en tan breve tiempo. Se incorporan de esas conculcaciones de derechos en la Constitución de Jujuy que estarían modificando. En consecuencia, la decisión que yo tomé fue pedirle a mi equipo de carácter legal que ya vaya evaluando el texto que se incorporó a la Constitución de Jujuy para hacer una presentación de inconstitucionalidad. Sociedad. Jaime Persic encabezó una reunión de ministros de Educación del Mercosur. La actividad, que representa el cierre de la presidencia pro tempore argentina del sector educativo, contó con la participación del ministro de Educación de Uruguay y del ministro de Educación y Ciencias de la República de Paraguay. Persic ratificó la voluntad de fortalecer ese espacio y también como avance y como logro garantizar la participación de otros actores que hacen a la democracia. América Latina. A Uruguay solo le quedan reservas de agua potable para 3 semanas. La represa de Paso Severino, de donde se extrae el agua dulce para potabilizar y proveer de su consumo al 60% de la población uruguaya, llegó a su mínimo histórico y sus reservas llegan a 3,5 millones de metros cúbicos. El consumo de agua embotellada casi se ha triplicado debido a la recomendación médica de no consumir agua del servicio público por contener sal, y se lo advierten a hipertensos, enfermos renales y menores de 6 meses, entre otros. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Estamos en el aire. Aunque no esté Moreno, su música está... Hola.
Hola, Bea. Hola, ¿cómo estamos? Aguante, Bea. Bien, bien. Aguante, Bea. Estoy tomando un vinito para tragar el mal trago. Pero no, me pareció, yo estuve escuchando a Pablo recién y por suerte pude escucharlo, pero además también lo escuché anoche en una clase magistral que dio en nuestra cátedra de economía, de política económica peronista. Y me parece que es importante en esto de, todo el tiempo sentimos que tenemos que hacer docencia, porque se habla de los antidumping y de cómo estarían cayendo los antidumping que teníamos para la protección. El último que apareció en los medios es el que tiene que ver con las bicicletas, que en realidad fue un logro de la década ganada, tener bicicletas, aunque había kits que se importaban y había todo un proceso y créditos del Bicentenario y un apoyo muy significativo. Pero a mí me parece que es importante que se sepa que para un antidumping y para un proceso que tiene que ver con China o con el país que sea, pero fundamentalmente con lo que estaba planteando Pablo de China, el procedimiento, vamos a decir, administrativo, empieza por un procedimiento que se llama definición de daño a la industria nacional. Si hay daño a la industria nacional, se pasa al paso siguiente, que es donde uno calcula o un subsidio o un antidumping. Lo más común es el antidumping. Y a mí me parece que ahí es importante, porque Pablo estaba hablando de la clase política y estaba hablando de las decisiones. Es decir, cuando uno está... yo fui parte de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, donde se define justamente si hay daño a la industria nacional. Es decir, fui parte de ese organismo durante la década ganada. Cuando uno determina que hay daño, que realmente es difícil pensar que no hay daño a la industria nacional si están importando de China. Entonces, yo me puse a pensar en quiénes son los políticos, porque el presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior es designado por decreto, como cada uno de los directores tienen estabilidad por 4 años, es decir, que podemos tener una mezcla de funcionarios todavía, creo que no, que todos fueron designados ya por este gobierno, pero el que fue presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior al inicio de la gestión de Alberto Fernández fue Letcher. Letcher es un economista de San Martín. Letcher tiene un centro de estudios que se llama CEPA, y en realidad creo que es parte del Instituto Patria. Letcher, nosotros lo veíamos no actuando en la comisión, o sí actuando, pero vía remota, muy remota, más allá de la pandemia, porque en realidad no era vía remota cuando estaba en el programa de Mauro. Era parte de la columnista del programa de Mauro. Y había diálogos donde lo invitaba también Mauro Viale a Guillermo Moreno, y había un intercambio filoso, muy filoso. Por supuesto, Letcher defendiendo al gobierno, no sé, defendiendo a Guzmán, defendiendo al que sea, porque además se puso el traje de ministro de Economía, de futuro ternado para ser ministro de Economía. Para estar nominado, no sé, nominado para irse o nominado para quedarse. Pero se lo notan poniéndose el traje. Cuando empezamos a decir, pero escúchame, y Guillermo se lo dijo al aire, Letcher, ¿vos sos el presidente de la Comisión Nacional de Comercio o sos columnista? Porque nosotros no teníamos ese perfil binorma de que soy funcionario y además estoy en los medios, porque además estaba en los medios en horario de laburo. Dicho esto, él dejó de ser el representante en una empresa representando al Estado Nacional, es decir, que no dejó el cargo, sigue estando en CEPA y sigue siendo columnista, porque está en todos los medios. Quien quedó es alguien que integra también CEPA, es decir, ese centro de estudios. Ahora, digo, ¿qué pasa que no pueden determinar que hay daño a la industria nacional
y pasarlo al paso siguiente y determinar si hay subsidios o hay dumping. Es muy grave, porque los expedientes en realidad están terminando en una etapa inicial, insisto y reitero, donde se debe determinar si hay daño a la industria nacional. Y decir que no hay daño a la industria nacional es una posición, una definición política gravísima y que tiene que ver con vendo oro, vendo litio, vendo soja. Parecemos la forestal, ¿viste? Se va el quebracho. La verdad es tremendo porque en realidad ese organismo debe ser como parte de un esquema, de un proyecto industrialista, donde sí, si no hay daño está bien, perfecto, nadie va a decir que no compita la industria nacional, tiene que competir, pero es muy llamativo que no haya daño en esta definición. Con lo cual, la verdad que quise poner todo en blanco y negro, los nombres, cada uno que diga lo que quiera. Nosotros no podemos callar de que era funcionario, presidente, con rango de subsecretario y estar en el programa de Mauro Viale todos los días. Pero no estaba en la comisión, claro, votaba vía virtual. O definían este expediente sí, este expediente no. La verdad, a ver, a veces no puedo tener fantasías, no puedo tener utopías, porque claro, yo fui parte de ese organismo, así que lo conozco. Y conozco porque además después fui encima, lo tuve a cargo ese organismo como secretaria de Comercio Exterior. Entonces, me parece que estamos en la obligación de hacer docencia. Anoche lo reflexionábamos con Pablo saliendo de la clase, porque hay una avidez enorme por entender por qué no tenemos un gobierno peronista. Claro que sí. Sí. Extraordinario. Docencia y, digamos, política para transformar esto, ambas cosas, y docencia política, ¿no? Porque es docencia sobre las políticas nacionales. Y eso, fíjate. Notable, Bea, notable. Ay, te agradezco, Pablo, que estabas escuchando. Extraordinario, muy bien. Todo esto que está complementando objetivamente lo que hablamos cuando estaba Guillermo en el programa, cuando Massa, acompañado del hijo de la vicepresidenta, fueron a China. Y entonces, puedo decir, todavía que no se sabe, como dice Pablo, si es por ignorancia o por mala fe, decir que, bueno, les pedimos préstamo a los chinos porque además de las razones técnicas que hacen ridículo eso, pero además diciendo que no ponen condicionamiento, y la EBEA se le pararon los pelos así, diciendo, ¿cómo que no ponen condicionamiento? Dice, y la caída de la ley antidumping, y esto se va completando, y en eso no hay ninguna grieta entre todo lo que está en la oferta electoral de esta crema de la política, la que es oficialismo en la ciudad como la que es oficialismo en la nación, que hacen como que pelean, pero en el fondo todos van por el retroceso violento de la Argentina, por consolidar esta decadencia. Por eso es, creo, tan importante que hayamos hecho el esfuerzo extraordinario de poder tener el partido Principios y Valores. Lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos en la capital federal, logramos que se apruebe en la capital federal esta semana, tenemos la personería definitiva, estamos postulando, estamos formando parte de un frente nacional que se llama Principios y Valores por Tierra, Techo y Trabajo. Y en la ciudad vamos a ir para los candidatos locales, vamos a ir con nuestro partido Principios y Valores. Y la verdad es que lo hacemos con un gran orgullo, con un gran desafío, con mucha esperanza. Hemos incorporado la candidatura para jefe de gobierno de la ciudad del padre Eduardo Graham. El padre Eduardo es párroco de la iglesia de San Telmo, es un hombre con una gran formación y profundidad. Hoy
Mirá, hoy me mandaban, ayer estuvo el padre Graham haciendo reportaje y presentándose un poco en público, y me escribieron compañeros de Tucumán diciéndome que por fin algo nuevo y esperanzador para este debate de la política en Argentina. Me escribió una compañera de Rosario diciéndome que lo está escuchando y que que le parecía que una frescura y al mismo tiempo una profundidad extraordinaria. Y hoy a la noche venía para acá y un compañero que hace 40 años más o menos militaba conmigo y que ahora se sumó a nuestro partido, me dice, mandale saludo al padre Eduardo, yo lo conocía cuando estaba en Santa María y yo estaba en Cáritas, no sé. Bueno, la verdad es que creo que ha sido un hallazgo extraordinario de Guillermo y un compromiso maravilloso del padre Eduardo de disponerse, y lo ha explicado tan lindo ayer en su reportaje cuando dijo que es una prolongación de lo que es su ministerio, en el sentido de su vocación, de trabajar por el bien común, en este caso, desde otro lado, que el ofrecimiento de Guillermo, lo había sorprendido, que él nunca se había imaginado, y que, que no está de licencia ni con dispensa, sino que solamente no va a tener el ejercicio público de su ministerio, durante el tiempo de la campaña y los 4 años de duración de su mandato. Sí. Fue maravilloso porque la verdad es que nosotros decimos, vamos por el milagro, porque todo el esfuerzo puesto desde el gobierno nacional y desde el anterior periodo, todo el esfuerzo puesto para destruir el peronismo, para hacerlo ahora responsable cuando está claro que el gobierno es un fracaso, pretender hacer responsable al peronismo. Ahora sí, cantan la marcha, nombran a Perón, vos decís, hay que ser caradura y miserable, porque trataron todo el tiempo a ver si eran el tercer movimiento histórico, trataron todo el tiempo a ver si podían ser otros ismos que no fuera el peronismo, dijeron que no, que era mucho mejor y más amplio llenarse de gente no peronista, cuando no antiperonista. Y entonces ahora que destruyeron todo, que hicieron la continuidad del gobierno de Macri, lo que fue inesperado para tanta gente que votó con esperanza, pensando que iba a empezar la recuperación, y vinieron a ir hacia atrás, cada día, un día peor, cada día peor que el anterior, y ahora, vuelven a pretender usar el nombre Perón, y aparece Principios y Valores, que solamente se puede explicar por la convicción, por el compromiso, por la voluntad política de gente como cada uno de ustedes, compañeros, en este programa y en nuestro partido, en nuestro movimiento, y sobre todo, por supuesto, vamos a decirlo ahora porque él no está, la voluntad y la perseverancia de Moreno, que desde el día 18 de mayo del año 19, que estábamos, mirá, en una unidad básica del compañero Jorge Diesler en Lugano, inaugurando una unidad básica, ese sábado a la mañana parecía un velorio, ¿no? La inauguración de una unidad básica, porque acababa de decirle a Cristina en un video muy suelta de cuerpo por Twitter que iba a ser ella la candidata vice de Alberto Fernández. Y eso que todavía no sabíamos, que nos iban a impedir que se compitiera. Eso no lo sabíamos. Solo sabíamos que ella, que juntaba el amor de tanta gente, que recordaba que en su gobierno y sobre todo en el gobierno de Néstor se había recuperado el trabajo, la esperanza, la posibilidad de compartir con la familia, y entonces estaba ilusionada. De pronto tiró ese balde de agua fría que fue tremendo, pero nosotros acá con la Adriana le decíamos a Guillermo, tenés que aguantar, por lo menos darle un tiempo a que el pueblo vea a Alberto Fernández caminando, porque vos ya lo sabés, pero la mayor parte de la gente que lo votó lo hizo con esperanza, y entonces tendrás que esperar un poquito. Y lo teníamos así como agarrados, ¿viste? Que no se podía. ¿Te acordás? Él tironeaba y decía. ¿Cuánto tiempo le habíamos dicho? ¿Y cuánto más? Sí, dijimos por lo menos 3 meses, ¿te acordás? 3 meses le dijimos a Guillermo. Aguantá por lo menos 3 meses. Y en marzo del 2020, antes de que empiece la cuarentena, Guillermo fue mostrando, porque ustedes se acordarán
que la primera medida, así como la primera medida de Macri fue sacar la comida de la boca a la gente, devaluando y quitando retenciones, la primera medida de Alberto Fernández fue cuando por primera vez la fórmula de la actualización previsional iba a ser beneficiosa para los jubilados, la suspendió. Esa fue la medida inaugural de Alberto Fernández como presidente. A nosotros, a vos, Bea, a vos, Adri, a vos, Pablo, seguro que no los sorprendió, porque lo conocíamos, sabíamos lo que era. Y bueno, hoy estamos como con una enorme esperanza. Mañana vamos a estar en La Matanza, vamos a presentar nuestros candidatos. Voy a decir la dirección. Dale, vos buscar la dirección. Eso conmigo no cuente, porque yo seguro que termino en Mar del Plata, si me depende. Avenida de Marconi y José Hernández, Isidro Casanova, asentamiento barrio El Tambo. Ahí donde, a las 14 horas estaremos todos y todas. Ahí vamos a estar con la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires del compañero Luis Delía, con la candidatura para intendente de La Matanza de Alberto Samid, con, por supuesto, nuestra candidatura de Guillermo como presidente y del compañero Leonardo Fabre, gran compañero, como vicepresidente. Yo pienso que nosotros, fíjate vos ese mosaico, bueno, y vamos a estar nosotros, va a estar la Marita, va a estar el padre Eduardo, va a estar la Nidia Lirola, voy a estar yo, que esperamos, vamos a armar una lista para la ciudad de Buenos Aires, y seguro que me estoy olvidando de algo. ¿Capaz que vas vos, Pablo? Valdés. Va a estar, uy, Valdés Horacio. Como primer candidato. No. Yo los acompaño con mi pensamiento y mis oraciones. Y con tu corazón y las oraciones. Bueno, pero son muy potentes, son muy potentes. Así nosotras. Así es. Bueno, vamos a estar todo ese mundo, y yo pensaba, ¿no? Tenemos compañeros dirigentes sindicales de primer nivel ocupando esas responsabilidades. Tenemos a un compañero tan luchador como Luis Delía, que ha estado preso y no ha estado con el cuento de yo no pongo la mano en el fuego, por el contrario, siempre brindándose con lealtad por todos aquellos que compartimos el compromiso por la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Vamos a estar las compañeras que... Yo, escúchame, tengo el honor de presidir el partido Por Principio favor, y Valor en señora Capital. Presidenta, ¿te puedo decir? No te puedo Señora decir, Presidenta. claro, una cosa, un gran honor conferido por nuestros compañeros militantes después del enorme esfuerzo. Tremendo. En las plazas, en los barrios, en las conversaciones, haciendo las presentaciones en la justicia, aprendiendo cada día de cómo era toda esta cosa de tener que armar un partido, y seguimos aprendiendo cómo se hace para la presentación de las listas. Se va a votar en la ciudad de Buenos Aires, se va a votar de dos maneras. Imagínate, tenemos que aprender nosotros y todos los compañeros que van a votar, ¿no? Que para lo nacional vamos a poner una boleta de papel, como siempre, y para lo local, en una máquina sacaremos la boleta de papel después de haber elegido, tocado botones. Bueno, habrá que practicar y no ponerse nervioso, porque, bueno, los caprichos y las especulaciones electorales del jefe de gobierno de la ciudad, que maneja las peores prácticas, igual que el gobernador de Jujuy, que está tremendo lo que está planteando, un decreto, modificar, digamos, penalizar la expresión de la movilización social. Exactamente. Criminalizar directamente. Igual que la Bullrich. Bueno, no hay diferencias entre ellos por más que se saquen los ojos. La única diferencia es la especulación de quién agarra la conducción del gobierno para ver quién hace las peores trapisondas contra el pueblo y las peores administraciones, que ya lo vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Queremos volver a tener las plazas abiertas al pueblo y no enrejadas. Queremos que, en vez de que los servicios de salud, que vos andá a sacar un turno para que te atiendan, no menos de 2 meses, de 3 meses. Anda a ver qué pasa en una guardia, anda a ver qué pasa en un centro de salud, cada vez más achicadas las listas de medicamentos, de eso Pablo sabe un montón, achicadas las listas de medicamentos con los que vos podés contar, por no hablar, por supuesto, de los precios, de lo inalcanzable, de todo, pero
los precios tremendos, ya lo sabemos, problema general. Ahora que además no puedas conseguir un turno, no te puedas hacer un estudio, toda la negativa. Rodríguez Larreta tiene publicidad para educación desde La Rioja y Jujuy hasta aquí, no importa qué lugar del país está, podés venir acá, dice. Sí, lo sé. Viaja, quién sabe con qué recurso, en aviones privados a Corrientes, de Corrientes a San Luis, porque van celebrando los pequeños o grandes triunfos electorales de sus socios, o por ejemplo lo que se deschavó ayer cuando lo entrevistaba a Guillermo, lo entrevistaba Trombetta en San Luis. No sé si ustedes escucharon eso. No. Vos sabés que le contó Trombetta que Poggi, que es el senador nacional por San Luis, que acaba de ganar la elección a gobernador, que fue gobernador auspiciado por los Rodríguez Sá antiguamente, que lo ganó con el apoyo de Adolfo Rodríguez Sá, además de Juntos por el Cambio. Resulta que Poggi tiene radio y estudios de comunicación en San Luis. ¿Y quién es auspiciante y anunciante en esos espacios? El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que imagínate que debe tener un montón de clientes en San Luis, ¿no? Sí, claro. Seguramente la mayor parte de los puntanos van y vienen acá y depositan en el Banco Ciudad, pero seguramente, las ¿no? Cuentas, ¿no? Claro, es una vergüenza, una impunidad, pero nos vamos a ocupar de todo eso. Porque el pueblo porteño se merece volver a tener un gobierno con sentido nacional, con compromiso con su pueblo, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Vos qué decís, Bea? Mirá, yo me estaba acordando del inventario. Todavía Larreta tiene que explicar cuando se fue en avión privado a Brasil, cuando se separó de la que era su esposa, Diez, y se fue con sus hijas. Todavía no explicó quién pagó ese avión. Es decir, que hace rato que viene usando la platita. Hace rato. Pareciera que tiene además una protección mediática extraordinaria. Porque claro, ponen pauta por todos lados. Pero impresionante. Así las cosas. Por suerte nosotros tenemos a Graham. Exactamente. Sí, lo vamos a invitar al programa, al padre. Sí. Queremos conversar con él, que nos cuente. Mira, la verdad, si me permitís hablar de Graham unos minutos, es extraordinario. Porque, bueno, empezó, digamos, pensando en la comunidad, diciendo, bueno, los abuelos tienen que estar leyendo cuentos a los nietos. Pero después se fue a la globalización, es decir, tiene una capacidad intelectual muy potente, realmente, y además, por supuesto, habla con sujeto, verbo y predicado, como decimos siempre. Es realmente extraordinaria su presencia es muy fuerte, y realmente cuando estuvo con Mauro, ¿cómo se llama? Mauro Federico, uno es apellido y el otro, en el caso este es nombre. Sí. Mauro Federico, saludos y después a Mauro. estuvo con Tonietti. Después de haberlos entrevistado, hicieron un diálogo en los que participaban del programa, sorprendidísimos y gratamente sorprendidos, y todos los, como decía recién Pimpi, todos los que hacían comentarios estaban sorprendidos y contentísimos de que hubiese una opción tan valiosa. La verdad que es parte del milagro tener a Graham, y que bueno, que tenga todos los permisos y que realmente lo haga con esta lucidez y generosidad también, ¿no? No solamente lucidez. Tal cual. Generosidad. Y mostrar esa vinculación entre que su vocación es una vocación para el bien común. Que es lo que recalcó permanentemente, ¿no? Es lo que recalca fuertemente, por lo menos hasta donde yo lo he escuchado en los reportajes. Sí. Sobre, digamos, la verdad es que estamos muy esperanzados. Tenemos sí, va a ser una figura muy importante.
Sin duda. Y vamos a tener compañeros con inserción popular acá en la ciudad también, como compañeras corresponde. que están, claro, en cooperativa, pequeñas y medianos empresarios, compañeros dirigentes sindicales, compañeros que están en las murgas, pero bien instalados. Vamos a tener la comunidad, una oferta electoral muy atractiva, creo yo, pienso yo, porque simplemente nos une la enorme voluntad de ofrecerle al pueblo de la ciudad de Buenos Aires para que volvamos a tener toda la vocación de que esto sea la ciudad de todos los argentinos, ¿no? Y de toda la patria grande, como tiene que ser. La esperanza es peronista. Así es, la esperanza es peronista, sí. tal cual. Bueno, nos toca despedirnos. Queremos saludar a todos nuestras y nuestras oyentes, a quienes retransmiten nuestro programa, recordar a quienes fueron bombardeados vilmente en la Plaza de Mayo un 16 de junio del 55, saludar al equipo de Radio Caput, a Noé, a nuestro productor Fermo Olgaray y un fuerte... Bueno, nos vemos mañana en La Matanza, por supuesto. Matanza, sí, un fuerte abrazo peronista. Y hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Seguramente estará Guillermo. Y si que no, sí. seguimos nosotras. Exacto, sí, que hay quien banque. Ahí va. Bueno, un beso grande, Bea, y a Pablo también. Chao. Chao.